Nosotros, como vieron ustedes, venimos haciendo de cada una de las áreas funcionales y dentro de las áreas funcionales los respectivos procesos, lo que es vinculado al control interno de esa área y de esos procesos. Después de ver el tema del área personal, del área funcional personal y de sus procesos vinculados, nos queda por ver el control interno del área tesorería, que en realidad es como un área que integra todo lo que vamos viendo hasta el momento de las otras áreas funcionales y al mismo tiempo de todos los procesos. Porque en realidad el área contaduría es un área en donde se hace un proceso de control normal y habitual de todos los demás procesos. Entonces eso nos queda para terminar el tema de control interno. Hoy día nos vamos a dedicar a esta área, que en realidad es un área de mucha criticidad dentro de la empresa, porque tiene que ver con la gestión de los recursos humanos. Ninguna empresa puede desarrollarse, crecer, desde iniciarse, o sea, desde nacer hasta desarrollarse y crecer, sin la intervención de sus recursos humanos. Sus recursos humanos son una parte esencial dentro de las empresas, de cualquier tipo, desde las organizaciones estatales hasta las organizaciones privadas, tengan o no tengan fines de lucro. Entonces, en realidad, la gestión de los recursos humanos, que es un tema que lo vieron en la clase pasada con mucho detalle con el profesor León, en realidad hoy día le vamos a dar un pequeño pantallazo respecto a lo que es el control interno de esta área. Ustedes han visto con el profesor Alejandro que la administración de los recursos humanos, ¿no es cierto?, que también tiene la denominación de la administración de lo que son los clientes internos. Es muy importante integrarlas a las personas que trabajan en nuestras empresas y hacerlas que se sientan totalmente motivadas y comprometidas con la empresa, hasta el momento que en realidad haya como una coincidencia, una integración de que los objetivos que percibe la empresa, las personas los asuman como propios y les permitan a las personas desarrollarse y crecer en motivación, en compromiso e incluso un desarrollo personal dentro de las empresas. Si uno evalúa la vida de las personas, yo como por ejemplo docente de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde soy una empleada de la universidad, uno entrega o dedica muchas horas de su vida al ambiente de trabajo, al ambiente laboral, al trabajo en el cual uno se desempeña. Una pauta de una jornada laboral normal y habitual implica mínimamente 8 horas diarias de trabajo, que pueden ser de lunes a sábado, o pueden estar, o incluso en algunos casos pueden ser más. Hay empresas, industrias, actividades, que además le agrega que esas 8 horas de jornada laboral no se desarrollan en un único horario en el día, sino que por ahí hay rotaciones. A veces esas tareas se realizan durante jornadas diurnas, otras veces se realizan en jornadas nocturnas, o sea que el trabajo es algo muy importante en la vida de las personas. Y el trabajo es algo que dignifica a las personas, que les hace crecer en dignidad. Y por lo tanto es muy importante el ambiente en donde esas personas trabajan, que son la responsabilidad de las direcciones de las empresas. Crear un ambiente adecuado donde las personas que trabajamos en las distintas instituciones y empresas podamos crecer, desarrollarnos y estar satisfechos dentro de sus ambientes laborales. Una de las realidades más duras que podemos tener nosotros acá en Argentina justamente es la cantidad de personas que no tienen trabajo. Entonces, en realidad, digamos así, el elemento de laboral, de trabajo, de poder pertenecer a una institución, a una empresa, a una organización en donde uno pueda trabajar, es algo que realmente dignifica a las personas.
Y las empresas tienen el compromiso de generar ese ambiente adecuado para que las personas puedan estar satisfechas y poder crecer. En realidad, nuestra realidad nos indica que muchas personas, sobre todo las personas más jóvenes, tal vez en la edad de ustedes, o apenas ustedes se reciban, van a ingresar a empresas, o tal vez ya están trabajando, en donde se van a producir procesos de rotación con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque no solamente por ese proceso de rotación, cuando las personas buscan pasar de una empresa a la otra, porque en realidad están buscando un crecimiento y una mayor satisfacción. Y muchas veces no tiene que ver con encontrar un mayor nivel salarial o remunerativo, sino por tener otro tipo de beneficios de carácter no remunerativo. Mientras las personas integran una empresa, tienen que ser gestionadas, administradas, con una gestión adecuada de recursos humanos, que es lo que generalmente lleva a cabo el área funcional personal. Entonces, volviendo ya a lo que es más concreto, digamos así, las personas participan en el área funcional personal. Hay una serie de procesos que están a cargo de esta área funcional. Desde el momento del reclutamiento del personal, que es cuando buscamos a las personas según lo que las empresas necesiten, se buscan a las personas según una programación, un análisis que se hizo, determinamos qué tipo de personas necesitamos, qué tipo de perfiles, y salimos a buscarlas. Entonces hay un proceso de reclutamiento, luego hay un proceso de selección, luego que uno ya tiene la cantidad de las personas que se han presentado o a las que hemos buscado de acuerdo a un perfil, viene el proceso de la selección. Luego viene el proceso de la inducción, o sea, la tenemos que incorporar a la persona, a la empresa, hacerle conocer la empresa, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, y por otro lado, qué esperamos de la persona en el momento que se incorpora a trabajar en nuestra empresa. Por ahí, entonces, hay un proceso de incorporación y de inducción para que la persona pueda empezar a trabajar de manera adecuada y pueda crecer en compromiso con ese trabajo con respecto a la empresa. A la persona ya incorporada se le hace lo que se llama las evaluaciones, el seguimiento de su desempeño a través del tiempo. Y esa evaluación de desempeño también va a dar lugar a un seguimiento de su grado de motivación y su grado de compromiso. Todo esto tiene a su vez para la persona un proceso de compensación. Ese proceso de compensación pueden ser sus sueldos y sus remuneraciones, ese es uno, y pueden tener también compensaciones no remunerativas, que tienen que ver, digamos, porque hay un proceso importante de capacitación, porque se le ha facilitado terminar, supongamos, un nivel secundario que no lo tenía, porque se le ha facilitado el poder llevar a cabo una carrera de grado o una carrera de posgrado. O sea, hay otro tipo o un beneficio vacacional adicional. Hay otras clases de compensaciones, de procesos de compensación, que no solamente tienen que ver con la liquidación de sueldos. Luego están todos los procesos de higiene y seguridad, que el empleado tenemos que velar por la vida de nuestros empleados, por su salud física y por su salud emocional. Y eso se hace con los mecanismos de higiene y seguridad en los ambientes laborales. También tenemos que considerar dentro de los procesos que tiene a su cargo el área funcional personal, los procesos de capacitación y de entrenamiento. Entrenamiento para la tarea para la cual se lo ha incorporado y capacitación para los procesos de crecimiento. Entonces, puede ser que la empresa encare propiamente esos procesos de capacitación, o puede ser que la empresa contrate a terceros para que pueda realizar esos procesos de capacitación y entrenamiento al personal. También entran dentro de los procesos del área funcional personal las relaciones laborales, las relaciones institucionales que tienen que ver con el sindicato, las asociaciones sindicales que regulan la actividad que intervienen en la regulación de la actividad de esa industria, de ese comercio, de esa empresa, las relaciones con los organismos estatales,
Ministerio de Trabajo, Administración Nacional de la Seguridad Social, el ANSES, las obras sociales a las cuales pertenecen los empleados. Todo eso hace a las relaciones laborales que tienen que ver con una mejor salud para todos nuestros empleados. Y por último, el desarrollo organizacional, o sea, cómo se integra el desarrollo de la empresa y de la organización conjuntamente con el desarrollo de la persona. En cada uno de estos procesos de carácter estratégico, administrativo y operativo que lleva a cabo la empresa a través del área funcional personal, aparecen los procesos de control. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros en este tema de los recursos humanos? Los recursos humanos tienen que conocerlo dentro de las empresas, cuál es la misión de la empresa, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, a qué espera llegar esa empresa, que es esa visión, y en qué valores se sustenta. Entonces, ¿cuál es la idea de que el empleado conozca todo esto? Es que en realidad se sienta llamado a comprometerse de una mayor forma, con un mayor grado con la empresa. Por lo tanto, hay un momento en que vamos a buscar como estrategia hacer coincidir, digamos, los objetivos de la empresa con los sistemas de incorporación, de crecimiento, de evaluación y de desempeño del personal. De tal manera de que no haya una disociación entre lo que le pedimos al personal en términos de desempeño, de calidad, de compromiso con el trabajo respecto a lo que son los objetivos de la empresa. Entonces, una empresa que está preocupada, supongamos, por ser una marca líder, como comercializar una marca líder en el mercado, supongamos una gaseosa, un dulce, un caramelo, supongamos una empresa que busca calidad y que se la reconozca como tal, normalmente va a buscar empleados que tengan claro que para ellos su valor principal tiene que ser la calidad en el contacto con el cliente, en el contacto con sus pares empleados, o sea, va a buscar que ese valor, que es la calidad, también sea asumido y desempeñado y llevado a cabo por sus recursos humanos, ¿sí? Entonces, esto es lo que buscamos cuando tratamos de hacer coincidir, digamos, como una estrategia, esos objetivos empresariales con los sistemas de ejecución, evaluación y desempeño del personal. Sería desempeño primero y evaluación después. De tal manera de ir creando esa cultura organizacional sólida, básica y única, y no que los empleados vayan por un andarivel y la empresa vaya por otro andarivel. Entonces, si estamos conscientes de que queremos una empresa donde haya determinados valores éticos, vamos a trabajar para que los empleados también vivan y lleven a cabo esos valores éticos. Cuando vimos el tema del ambiente de control, dentro del control interno, ya vimos que el ambiente de control es marcado fuertemente por la gerencia y por la dirección. Y por lo tanto, para lograr ese compromiso con esos valores éticos dentro de la empresa, tenemos que trabajarlo desde la dirección y desde las altas gerencias, que es un poco lo que vimos cuando vimos la primera parte del tema control interno. Entonces, luego es importante que los empleados conozcan todo esto, o sea, que tengan conocimiento de qué es lo que espera la empresa de ellos. Entonces se tienen que dar a conocer las políticas empresariales y qué es lo que pretendemos que el empleado realice. No podemos, de alguna manera, buscar el compromiso de nuestros empleados, de nuestros recursos humanos, si no le damos el primer nivel, que es el conocimiento básico. Miren, el otro día participaba de un informe que se hizo en un relevamiento de una gran empresa de acá de Tucumán. Y cuando a los empleados se les preguntó si conocían cuál era la misión de la empresa, y empleados que estábamos hablando de niveles de subgerencias y jefes departamentales, había muchos que no la conocían, que sí la habían leído en algún lugar, pero que en realidad no era algo que lo tenían presente en el desempeño de todos los días que hacían ellos de su tarea diaria. Entonces no lo tenían claro. ¿A qué pretendía llegar la empresa? Si la empresa buscaba llegar a una gran cantidad de clientes porque de pronto trabajaba con productos de bajo costo, digamos, no tenía precios significativos en los productos que comercializaba, y ese era un estilo, un objetivo determinado por la empresa, un estilo, digamos así, una estrategia,
sería determinada, bueno, eso no estaba en conocimiento de los empleados y eso era una falencia. Entonces, si nosotros queremos que el empleado se sienta comprometido, involucrado, incorporado a nuestras empresas, lo primero que tenemos que hacer es hacerle conocer lo que le pedimos y qué necesitamos de ellos en orden a eso que es la empresa, sus objetivos. Por último, digamos, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace conocer esas herramientas? Por un lado, con todo el proceso de la inducción. O sea, cuando yo estoy incorporando a la persona, le tengo que hacer conocer todo esto. Y por otro lado, con herramientas concretas, el manual de organización, el manual de funciones, los códigos de conducta, los manuales de procedimiento, hasta los instructivos menores. Si la empresa no tiene escrito o no tiene sistematizado todo esto, lo puede hacer a través de instructivos menores, a través de procesos de capacitación, a través de procesos de entrenamiento, y en todos esos procesos se le va haciendo conocer a la empresa y qué pretendemos de esos empleados. ¿Por qué? Porque después viene el segundo paso. ¿Qué pasa si el empleado no se compromete o no cumple con los requisitos o con los objetivos que se le está pidiendo? Es como que el empleado tiene que conocer cuáles son las reglas de juego en el caso de que no se cumpla con lo que se le había pedido. ¿Cuál es su pauta de trabajo? No realizo esas pautas de trabajo en la calidad, en la intensidad, en la magnitud que la empresa me pide, entonces tengo que saber a cuáles van a ser las consecuencias de esa falta de cumplimiento o de romper una determinada regla o una determinada norma. Entonces, es tarea del área funcional personal que todas las personas conozcan exactamente cuál es su tarea, cuál es su función y cuál es su responsabilidad en lo que realizan diariamente. No solamente esto, ya lo hemos visto, esto es un pequeño repaso, las personas tienen que conocer en realidad cómo participan y cuál es su compromiso y su responsabilidad en todas las tareas y funciones en las cuales actúan, desde una portería hasta un gerente general. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el caso de que eso no se pueda cumplir? E incluso se tiene que hacer conocer cuáles son los sistemas de sanciones disciplinarias que operan en el caso de los incumplimientos, cuando ya estamos en incumplimientos graves. Las personas tienen que saber que si un incumplimiento de menor, digamos, de una magnitud leve, tal vez lleve a cabo un llamado de atención, pero si es algo de mayor gravedad, puede ser que implique una suspensión. Una suspensión quiere decir que durante los días que está suspendido, esa persona no percibe sueldo, o puede llegar, digamos, a un despido con causa. Todo eso tiene que estar conocido, porque en realidad, digamos, es como que cuanto más claridad y transparencia existan en las normas internas de la empresa, mejor va a estar posicionada la persona y por lo tanto vamos a lograr un mayor grado de compromiso. La incertidumbre no es algo que ayude al compromiso y de los recursos humanos con las empresas en las cuales se desarrollan y se desempeñan. Por lo tanto, cuanto más certeza demos en los procesos de comunicación y en los procesos de conocimiento de todas las normas y de todos los reglamentos, digamos así, cuanto más certezas demos, mayor compromiso vamos a lograr del personal. Ahora bien, ¿cómo juega el control interno dentro de todo esto que acabamos de describir? El control interno, en realidad, en el área de funcional personal, tiene que ver con una evaluación de carácter permanente. Una evaluación que se hace si el área funcional está definida las políticas por la dirección, supongamos, entonces, y hay que evaluar si se han implementado esas políticas y cuáles han sido los resultados de la implementación de esas políticas, y con si eso se han cumplido los objetivos. En términos concretos ya, ¿qué significa el control interno en el área funcional personal? Significa evaluar todos los procesos que mencionábamos anteriormente, desde el proceso del reclutamiento, desde el proceso de que yo defino qué necesita la empresa cuando va a incorporar personas, hasta el proceso de mantener esas personas en un adecuado ambiente laboral
incluso los procesos de servicios al personal, los procesos de prestaciones, de higiene y seguridad, el evaluar el grado de compromiso y de motivación que tiene. Ya vimos en una de las clases de fraude, que en realidad yo no se las di, sino que le subí la información, que en realidad una de las grandes causas del fraude, cuando veíamos, digamos, el triángulo de los motivos del fraude, es la motivación, o sea, cuando el empleado se siente totalmente defraudado por la empresa, no reconocido, y le genera un proceso muy importante de desmotivación. Entonces, uno de los componentes de control interno que tenemos que llevar a cabo, una de las acciones de control interno que tenemos que llevar a cabo, es la evaluación de ese grado de motivación y compromiso que tienen los empleados respecto de la empresa. Porque eso nos va a ayudar a ajustar en los procesos estos de inducción permanente, de alguna manera de lograr su compromiso, que se hace en forma permanente, ajustarlos para que logremos que el empleado salga de esa dimensión o de ese estado de desmotivación y pase a un estado de mayor motivación. El control interno en realidad también nos va a ayudar a buscar la eficiencia en las nóminas de personal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno pone a funcionar los mecanismos de control interno, puede llegar a determinar si tenemos la cantidad de empleados adecuada y si de pronto en una de esas tenemos más empleados de los que necesitamos, porque no estamos siendo eficientes, y puede ocurrir que desde un proceso de control interno se decida, digamos así, disminuir el costo de la nómina, porque en realidad tenemos empleados que hay mucho grado de ineficiencia y por lo tanto tenemos empleados de más. O sea que de alguna manera el control interno en esta área nos permite evaluar la eficiencia de las nóminas de personal. También permite detectar los errores u omisiones, digamos así, o irregularidades en los aspectos laborales, legales y fiscales. ¿Qué significa esto? Todas las empresas tienen un marco de cumplimiento normativo, que es el convenio colectivo que regula la actividad de esa empresa. Los convenios colectivos laborales son una norma menor a la ley de contrato de trabajo. Tenemos primero la ley de contrato de trabajo y luego tenemos los convenios colectivos de trabajo. Entonces, puede ocurrir que no se esté cumpliendo con las normas del convenio colectivo de trabajo de esa actividad. Por ejemplo, el convenio colectivo de comercio, el convenio colectivo de la industria metalúrgica, el convenio colectivo de los profesionales de la salud o de los empleados de la salud, etcétera, que tienen determinadas condiciones y determinadas especificidades según la actividad. Entonces, el control interno nos va a ayudar a determinar si realmente estamos cumpliendo con las normas del convenio colectivo que le atañe a esa empresa o que le corresponde a esa empresa. Y vamos a ver entonces si hay errores de carácter de tipo laboral u omisiones de carácter laboral. También tienen que ver con normas de carácter fiscal y previsional. Ustedes tienen que saber, tal vez lo hayan visto en la clase pasada, que en realidad, digamos, todo lo que hace a la seguridad social se deriva de los empleados, se deriva de una liquidación que se hace todos los meses de carácter previsional, que es el famoso formulario F931, en donde se vuelca, y eso se presenta ante la AFIP, donde se vuelca la liquidación de sueldos de cada uno de nuestros empleados y al mismo tiempo se informa cuánto es el aporte del empleado y la contribución del empleador para el sistema jubilatorio, cuánto es el aporte del empleado y la contribución del empleador para el sistema de obras sociales, para la obra social de ese empleado, y con respecto a la aseguradora de riesgo de trabajo, o sea, con qué ART ha contratado a la empresa, y la contribución a la ART, y la contribución del empleador para el seguro de vida del empleado. Todo eso se vuelca en una declaración jurada que es el F931. Entonces, el control interno también sirve para ver si realmente se están cumpliendo con las normas vinculadas a la parte fiscal y previsional
de la liquidación de sueldos y remuneraciones y de seguridad social de nuestros empleados. Entonces, por otro lado, hay una ley de contrato de trabajo que fija, por ejemplo, regímenes de vacaciones, tipos de licencia, cantidades de días de las licencias, motivos, etcétera. Todo eso hace al marco legal. Entonces, el control interno también va a ayudar con sus actividades a determinar si eso se está cumpliendo de acuerdo a la propia ley. Todos los procesos de control interno, o la mayoría, mejor dicho, la mayoría de los procesos de las actividades de control interno, o de los procesos de control interno en esta área funcional, tienen que ver con objetivos de carácter de cumplimiento. ¿Se acuerdan que veíamos que había 3 tipos de objetivos? Operacionales, de confiabilidad de la información y de cumplimiento. Bueno, en esta área van a aparecer muchas acciones de control vinculadas al cumplimiento de los objetivos, vinculadas al objetivo de cumplimiento. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver nuestros indicadores. ¿Qué quiere decir nuestros indicadores? Vuelvan de nuevo, son nuestros semáforos, o sea, luces amarillas y luces rojas, que tenemos que llevar el apunte, que las tenemos que revisar cada vez que aparecen. Pagos realizados a los empleados por conceptos distintos de remuneración. Ya vimos que en realidad cada actividad tiene un convenio colectivo. En el convenio colectivo, una parte del convenio colectivo dice cómo van a ser las escalas salariales de esa actividad. Y esas escalas salariales están determinadas por componentes, que pueden ser remuneraciones de carácter fija, como puede ser un sueldo básico, como remuneraciones de carácter variables, como puede ser, digamos, las comisiones sobre ventas, o pueden ser la productividad, el pago del concepto de productividad, o sea que son variables de acuerdo a una ponderación que lo especifica normalmente el mismo convenio colectivo o la escala salarial. Normalmente esas escalas salariales se determinan periódicamente, los incrementos sobre esas escalas salariales se determinan a partir de los acuerdos paritarios, o sea, cuando participa, digamos, las asociaciones sindicales con las asociaciones de empleadores para determinar los incrementos salariales de acuerdo a las escalas de cada una de las actividades. Entonces ustedes van a ver que surge de pronto un incremento de un 25, de un 30% de la paritaria que ha llevado a cabo los empleados bancarios. Entonces hubo una reunión del sindicato, de la asociación sindical de bancarios con los empleadores, tanto de bancos privados como de bancos estatales, y se fijan las escalas, nuevas escalas salariales. Entonces, normalmente, periódicamente, sobre todo cuando estamos en procesos de mayor grado de inflación, esos convenios, esas escalas salariales pueden tener cambios en el transcurso del año, tal vez 1, 2, 3, según, digamos, cómo se lo vaya especificando en esos acuerdos paritarios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es importante acá? ¿Por qué el indicador? Porque en realidad uno tiene que revisar periódicamente cuáles son los conceptos que se le está pagando a los empleados. ¿Cuáles son los conceptos por las distintas remuneraciones? De pronto, un sueldo básico, excepto cuando hay un cambio por el acuerdo salarial, tendría que ser un concepto de una remuneración similar de un mes a otro. Pero de pronto pueden aparecer conceptos de remuneración que son por única vez, supongamos un retroactivo, supongamos una bonificación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un análisis de los distintos conceptos que se le pagan a los empleados y nos tienen que llamar la atención aquellos que no son habituales, aquellos que son como excepcionales. ¿Por qué? No porque no tengan que existir, porque de pronto si a una persona le están pagando una diferencia de sueldos respecto a meses anteriores que le correspondía un nivel básico de salario y no se le pagó ese nivel y ahora se está reconociendo esas diferencias salariales, eso tiene que estar totalmente justificado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se analiza la nómina por los importes o por los valores que aparecen como excepcionales, como no habituales, y uno tiene que buscar si está justificado o no.
porque de pronto nos puede aparecer un concepto de remuneración que no esté justificado y ahí hay algo, una irregularidad, un error, una omisión, etc. Otro concepto son los números de quill duplicados. Esto normalmente en nóminas de pocos empleados, o sea, en empresas que tienen pocos empleados, no es algo que pueda aparecernos con frecuencia, para nada. Tengan en cuenta que el quill es el número que identifica a cada persona que está empleada en el Sistema Nacional de Empleo, digamos así. Así como las empresas tienen un número que las identifica, que es único, que es el número de quill, en el caso de las personas tenemos los números de quill. El número de quill integra dentro del número, digamos así, el DNI de la persona. Por lo tanto, digamos así, hay una vinculación entre el DNI de la persona y el número de quill, porque dentro del quill se encuentra el propio número de DNI. Entonces, normalmente cuando tenemos empresas que pagan a muchos empleados, estamos hablando de más de 5.000 personas, hasta 10.000 personas, puede ocurrir, digamos así, por un error o por una omisión, que se pueda dar números de quill duplicados. Sobre todo cuando no hay una centralización del proceso de liquidación de sueldos. Entonces, sino que se hace de una manera tal vez descentralizada, por región, por provincia, por sede. Entonces puede ocurrir que una persona tenga un número de quill en un lugar y aparezca esa misma persona en otro lugar con el mismo número de quill. Y en realidad estamos hablando de la misma persona, nada más que está con un quill en una zona y con el mismo quill en otra zona. Y en realidad esto se puede, a pesar de que puede ser un error, se puede prestar de alguna manera a una liquidación paralela. Por eso es que hay que verificarlo. No quiere decir que haya una irregularidad, pero sí hay que verificarlo. Empleados con datos compartidos y con distinto número de legajos. Bueno, esto también se da en las grandes nóminas. Supongamos en nóminas como maneja la ANSES, donde se paga a jubilados. O sea, ahí el jubilado entra dentro de una base de datos y el ANSES paga todas esas jubilaciones. Entonces su base de datos es de muchísimas personas. O empresas o organizaciones como por ejemplo la AFIP, o los empleados del propio PAMI, por ejemplo, en las organizaciones estatales, también encontramos nóminas de mucha cantidad de empleados, además de algunas empresas. Entonces, ahí se puede dar en realidad que se tenga distintos legajos, siendo que la persona es una sola. Acá en la universidad, antes de tener el proceso actual, que hoy por hoy el proceso de liquidación de sueldos y de asignación de números de legajos es un proceso centralizado. Pero ocurrió en alguna época que eso estaba descentralizado. Entonces podía ocurrir que yo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, que trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, tenga un número de legajo dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Y si a su vez soy profesora en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho me habilitaban otro número de legajo. Y en realidad soy la misma persona. O podría haber ocurrido que la persona tenga un número de legajo en la Facultad de Ciencias Económicas, pero al mismo tiempo, como es un personal administrativo en alguna dependencia del rectorado, en el rectorado tenía otro número de legajo. Eso se prestaba de alguna manera también, a pesar de que es un error en realidad, porque el número de legajo tiene que ser consecuente con el número de quill. O sea, cada persona tiene que tener un único número de legajo en la empresa, a pesar de que pueda trabajar en distintos ámbitos de esa empresa, en distintas provincias, en distintas unidades, como puede ser el caso de la universidad. Siempre la persona es una sola y a esa persona le corresponde un único número de quill y le corresponde un único número de legajo. De esa manera se puede hacer un seguimiento y un control ajustado al mayor detalle. Entonces, cuando eso no ocurre, se puede prestar, digamos, a generar liquidaciones irregulares, inconsistentes, incluso duplicadas, etc. Por eso es importante, cuando uno hace un control de las bases de datos, focalizarse en las personas que de pronto yo tengo el mismo número de quill y de pronto tengo distintos números de legajo.
Otro indicador son las variaciones de sueldo, que los básicos sin justificación, que es un poco lo que hablábamos antes. Yo tengo que hacer un control de la base de datos y de pronto decir, a ver, ¿dónde tengo una variación? Normalmente cuando uno hace los controles de grandes nóminas, lo hace en forma de totales. No puede por ahí, cuando tienen grandes nóminas, en cantidad de personas, trabajar persona por persona. Entonces, ¿qué es lo que hace? El sueldo básico del mes de octubre y de septiembre, si no hubo incrementos salariales, tendría que haber sido el mismo, octubre, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, ¿uno qué hace? Ve cuál es el sueldo básico total de septiembre, lo compara con el sueldo básico total de todos los empleados de octubre, lo compara con el sueldo básico total de noviembre. Si no hubo un incremento salarial, tendríamos que estar en casi los mismos valores. O sea, las diferencias deberían ser mínimas. ¿Cuáles pueden ser las diferencias? De pronto ingresó una licencia por maternidad y por lo tanto ese concepto ya no integra el sueldo básico, pero no debieran ser significativas las diferencias. Si las diferencias son significativas, entonces es una luz amarilla que nos permite revisar qué es lo que ocurrió. Con respecto a las horas extras es algo parecido. Hay empresas que tienen habitualidad respecto a las horas extras, porque están trabajando en temporada. Por ejemplo, las empresas que trabajan con los packing, de las empresas productivas que tienen packing, los packing trabajan en determinados periodos del año y generalmente en esos procesos, en esos tiempos de un mayor trabajo, se requiere una mayor cantidad de horas extras de su personal. Ahora bien, ahí hay habitualidad en las horas extras, pero si de pronto tenemos un periodo que no requiere de horas extras y vemos que en realidad tenemos el concepto de horas extras, entonces hay que analizarlas. Las horas extras se pueden analizar por empleado y también se tienen que analizar por quién autorizó las horas extras, porque en general cuando las horas extras se liquidan es porque han pasado por un proceso de autorización. Otros indicadores son las altas y bajas de personal. Hay que llevarle el apunte y ponerle cierta atención, sería la palabra correcta, a las altas y a las bajas del personal. En las altas, porque en realidad hay normas de la AFIP en la cual hay un tiempo para dar de alta al personal y de pronto cuando uno no cumple con esa norma de darlo de alta en ese tiempo puede acontecer una multa por haber no dado el alta del personal en el tiempo fijado por las normas. Eso por un lado. Segundo, cuando se abre el alta del personal, inmediatamente tenemos que dar la apertura a un legajo que puede ser documental o puede ser un legajo electrónico, en donde va a estar integrado por una serie de documentación propia del empleado, desde una fotocopia de su DNI, su acta de nacimiento, su constancia de quill, etcétera. Eso es lo básico. Y de ahí todo aquello que tenga que ver con su grupo familiar, la obra social por la cual optó, etcétera. Toda documentación que integra su legajo. Entonces, al darlo de alta a la persona, inmediatamente tenemos que habilitar un legajo. En algunos casos las empresas utilizan legajos electrónicos, en otros casos utilizan legajos documentales. Y por otro lado, otro hay que tener en cuenta son las bajas de personal, porque las bajas de personal, inmediatamente se da de baja el personal, se tiene que comunicar, por ejemplo, al banco, que es donde se le depositan los sueldos, porque en realidad, digamos, hay una vinculación directa entre lo que es la baja de esa persona y donde mandamos a la cuenta bancaria a la cual mandamos a acreditarle sus sueldos. Entonces hay que tener en cuenta esa relación directa porque muchos fraudes se han realizado cuando a la persona se le da de baja, pero no hay inmediatamente una comunicación al nivel del área de personal y un control en el área de personal y puede generarse de pronto que se siga liquidando un sueldo cuando la persona ya ha sido dada de baja. Ejemplos de esto, de fraudes muy conocidos, han sido casos en donde, por ejemplo, el ANSES ha seguido liquidando jubilaciones a personas que ya habían fallecido. O sea, se produjo la baja por el fallecimiento, sin embargo, el fraude se produce porque en realidad a la persona no se la da de baja de las bases de datos a pesar de haber fallecido y se le sigue liquidando la pensión, la jubilación, etc. Otro indicador son las personas que han sido dadas de baja, pero
o sea, han sido dadas de baja y después son reincorporadas. Ustedes deben saber que las personas tienen la posibilidad de, cuando llegan a una determinada edad y acceden a la jubilación, pueden ser recontratados con determinadas condiciones. Entonces, el alta de personas que ya han sido dadas de baja tiene que estar justificado, y una de las razones pueden ser que se hayan accedido a la jubilación, pero puedan seguir prestando servicios bajo mecanismos legales que están establecidos en las normas, pero que tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, una persona que ha accedido a una jubilación por invalidez, por ejemplo, no puede ser de nuevo tomada en forma contratada de nuevo. Si una persona que ha accedido a una jubilación de características ordinarias, sí puede ser tomada de nuevo dentro de las nóminas de las empresas. Entonces hay que prestar atención a esos casos. En esos casos es un proceso no solamente de analizar una determinada liquidación de sueldos, sino que hay que analizarlo a la liquidación de sueldos, en realidad a las altas y a las bajas del personal a través del tiempo, no solamente en un determinado momento. Bueno, también hay que tener en cuenta todo lo que son anticipos del personal. El control de los anticipos es sobre todo cuando los anticipos han sido dados, que tienen que ser dados con una previa autorización, cuando se definen los niveles de organización y el sistema de decisiones de la empresa, hay que definir quién autoriza los anticipos al personal. Y luego esos anticipos tienen que ser aplicados en el sueldo del mes siguiente o en los sucesivos sueldos del mes siguiente. ¿Cuál es la irregularidad que más se da en estos casos, que incluso puede convertirse hasta en un fraude? Es cuando se dan los anticipos al personal y en realidad no se aplican en los subsiguientes meses, o pasa mucho tiempo hasta ser aplicado. La otra cosa que hay que realizar, tener en cuenta, son cuando los empleados a veces piden que se deposite sus sueldos a nombres de cuentas bancarias que no están a nombre de ellos mismos. Esto suele ocurrir en general, y hay empresas que lo permiten, a pesar de que implica un gran riesgo, cuando el empleado de pronto tiene un juicio con una pensión alimenticia, por ejemplo, y le van a hacer un proceso de embargo en la cuenta, o un crédito tomado en alguna institución, o un embargo que viene tal vez de algún incumplimiento, de algún crédito o de algún préstamo que tomó en algún negocio o en algún banco, y se produce un proceso de embargo de parte del sueldo. Entonces, ¿cómo produce el embargo? Se produce normalmente la medida judicial, puede ir comunicada a la empresa para que retenga del sueldo del empleado y haga un depósito judicial. Esa sería la más segura y la más común, pero hay otros casos en donde directamente el embargo se produce sobre el monto que tiene esa persona en su cuenta bancaria. Entonces, para evitar ese proceso de embargo sobre la cuenta bancaria, a veces las personas solicitan a su empleador que en vez de depositarle en la cuenta bancaria de su titularidad, depositen en la cuenta bancaria de otra persona. Esto tiene que estar, si la empresa lo consiente, no es recomendable, hay mucho riesgo en esto, entonces, pero si la empresa lo consiente, esto tiene que ser controlado con mayor precisión y asiduidad. Lo mismo que las liquidaciones finales. Las liquidaciones finales son las liquidaciones de indemnización. Esto normalmente, cuando se calculan los conceptos de indemnización, tienen que ser controlados. Lo recomendable es que sean controlados por terceros, o sea, que haya un recontrol. O sea, lo calcula, supongamos, el área de liquidación de haberes, que es un sector del departamento personal. Lo calcula el área de liquidación de haberes. Tiene que ser revisado por otra área, digamos. Y si no tengo otra área en condiciones para poder revisarlo, puedo pedir al estudio contable o al que está haciendo un asesoramiento que revise las liquidaciones de finales. Otros indicadores a tener en cuenta, pero esto que tiene que ver con las características propias de las personas, de los empleados, es llevar tener una especial atención a los empleados que han cambiado su modo de vida y que su nivel de vida, esto ya lo vimos también cuando vimos el tema del fraude, y que no es consistente con el sueldo que ellos perciben o cobran. Es porque en realidad están teniendo tal vez otro tipo de ingresos
Ese ingreso puede estar totalmente justificado, pero puede estar no justificado. Y no justifica el estilo de vida de la persona. Vacaciones, bienes que adquiere, autos, nivel de vida, etc. Otro elemento a tener en cuenta son los empleados que se resisten a salir de vacaciones o los empleados que permanecen en horas que no son habituales de trabajo dentro de las empresas. Entonces eso tiene que estar justificado. Siempre es un llamado de atención a aquellas personas que no quieren ser reemplazadas. ¿Por qué no quieren salir de vacaciones? Porque los empleados de eso están buscando no ser reemplazados, porque de alguna manera están teniendo tal vez una conducta que un reemplazante podría detectarla o observarla como irregular, y con posibilidad de un fraude. Entonces, esos son llamados de atención. Lo mismo que las personas que trabajan en horas extrañas o no habituales a las jornadas laborales. Para eso, ¿cómo hacemos el seguimiento? Bueno, es que en realidad tenemos que tener mecanismos de ingreso de las personas a los ámbitos laborales a través de tarjetas de reloj control, a través de tarjetas de acceso, como son, digamos, las tarjetas de débito cuando uno ingresa a un banco, a través de controles biométricos, de huellas o de ojos, de pupilas, todo eso que para poder acceder al ámbito laboral se haga con estos mecanismos de control, de tal manera que podamos identificar en qué momento las personas accedieron y estuvieron trabajando. Y ahí tiene otros ejemplos como personal que se ausenta con mucha frecuencia y que no justifica o no, digamos, esos inasistencia o esas ausencias con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los fraudes que se pueden llegar a dar con mayor frecuencia dentro del área funcional personal? O bien vinculados al fraude de los empleados. De fraude de los empleados ya hemos visto muchos ejemplos a través de las otras clases. Entonces, en realidad, ahora vamos a ver algunos que tienen que ver más que todo con el área funcional, con el departamento personal. Incorporación de, por ejemplo, el uso de tarjetas corporativas. Esto quiere decir que hay empleados que utilizan las tarjetas de crédito de las empresas como el uso corporativo, pero en realidad están utilizando las tarjetas para usos personales. Eso generalmente se da no en los empleados, sino normalmente en los jefes de departamento e incluso en los gerentes. Y eso es un fraude, el uso de las tarjetas corporativas o con motivos personales. El exceso en los gastos de viaje, en los gastos de representación, en todos los gastos que se ocasionan en el combustible, por ejemplo, alojamientos, comidas, etcétera, en exceso respecto a las funciones propias que la persona fue a realizar. Proveedores fantasmas y servicio no prestado, esto ya lo vimos cuando vimos el área funcional compras, cómo los empleados pueden trabajar en este sentido para cometer procesos de fraude. Empleados ficticios y liquidaciones erróneas, uno es el ejemplo, digamos, de seguir liquidando sueldos a personas fallecidas, o liquidaciones que han sido en forma adrede, de alguna manera liquidadas con conceptos que no corresponden. Supongamos, se ha definido un beneficio o un bono anual para determinados empleados de la nómina, no para todos, y en realidad se le liquida a quien no le corresponde liquidarle. Comisiones de venta en operaciones revertidas, esto ya también lo vimos cuando vimos en la área funcional ventas, que es cuando uno genera la comisión de ventas sobre facturas que se han producido genuinamente, pero resulta que esas facturas luego son revertidas a través de notas de crédito en el periodo subsiguiente. O sea, al cierre del ejercicio, las facturas están todas emitidas y se han calculado las comisiones sobre venta. Pero luego de que cerró el ejercicio, al mes siguiente, se generan las notas de crédito sobre esas facturas ya emitidas y generalmente esas comisiones de venta no se revierten. Bueno, el robo de información y el robo de bienes, que ya hemos dado muchos ejemplos, la incorporación de amigos o familiares en la nómina, esto como fraude en sí, no es un fraude que yo incorpore familiares o amigos en la nómina, pero sí es un fraude cuando es la incorporación de ese amigo o de ese familiar, es para generar una liquidación de sueldos para esa persona, a pesar de que esa persona en realidad no trabaja en la empresa. Por lo tanto, es como un empleado ficticio en realidad, pero se lo hace con
personas vinculadas a quien tiene el proceso de liquidación de sueldo. Vuelvo a repetir, este tipo de fraude se da con mucha frecuencia en el caso de empresas que tienen mucha nómina de empleados. Bonificaciones o horas extras no justificadas, esto es, se liquidan conceptos, por ejemplo, de horas extras, pero en realidad nunca se realizaron. También tiene que ver con cómo se ayuda esto con los mecanismos de control del acceso de los empleados a las instalaciones de la empresa. Otro tiene que ser descuentos a clientes de importante magnitud, o sea, cuando se da descuentos a clientes que son importantes en términos de monto de esos descuentos, hay que ver si realmente están debidamente autorizados. Si no están debidamente autorizados, tal vez ese descuento se produjo porque en realidad el empleado recibió por separado un incentivo monetario de parte de ese cliente. Productos que se envían a domicilios no justificados, esto es en realidad cuando en realidad el producto sale y en vez de entregarse al domicilio del cliente, en una de esas han salido más productos de lo que debían ser en la orden de entrega o en la planilla de reparto que lleva, y en realidad parte de esos productos han ido al domicilio del empleado o a domicilios que los empleados han informado. Otro fraude muy común, pero muy común, es como yo evito los niveles de autorización con atomización de la operación. Supongamos, yo tengo que no puedo hacer un gasto mayor, presentar una factura por un gasto mayor a X monto, supongamos un gasto que tengo un nivel de autorización de autorizar facturas de gastos hasta 50.000 pesos. Pero resulta que apareció un gasto de 120.000 pesos que necesito que no pase al otro nivel de autorización, sino que quede en mi nivel de autorización. Entonces, ¿qué le pido al proveedor? Que en vez de emitirme una factura de 120.000 pesos, me parta la facturación, la atomice en varias operaciones. Entonces, tengo una facturación de 30.000, tengo una facturación de 40.000 y paso a tener otra facturación de 50.000. Entonces, estoy dentro de los límites que tengo la autorización para poder autorizar, porque en realidad la operación de 120.000 se atomizó en 3 operaciones de distinto monto, que me permitió seguir siendo la persona que pueda hacer el proceso de autorización. Esto es muy común, no solo en la empresa privada, sino que también es un fraude muy común en las empresas estatales. Ahora bien, ¿por qué se dan estos procesos de fraude normalmente en las empresas? Los motivos o las causas más comunes es, por ahí no tenemos los salarios bajos. Los empleados están disconformes con sus niveles de salario y remuneraciones. Entonces, eso es un fuerte componente de desmotivación. Por otro lado, puede ser que la empresa tenga una baja rotación de personal y en realidad nunca la persona cambie, no rote, y eso les genere también un alto grado de insatisfacción. Y encima, cuando esa baja rotación también implique de alguna manera un estancamiento con respecto a posibles ascensos o crecimientos de distintos niveles que le permita crecer dentro de la propia empresa. También puede ocurrir cuando las personas se sienten totalmente recargadas, porque la empresa tiene poco personal. Entonces, con pocas personas se tienen que llevar a cabo muchas tareas y muchas funciones. Entonces, se recarga a las pocas personas. Y si a su vez esas pocas personas no están debidamente reconocidas, no solo en niveles salariales, sino reconocidas de otra forma, genera una mayor propensión al fraude. Otro proceso es el personal no capacitado o no entrenado, que puede ser que sea un personal de alguna manera que hace lo que puede en términos así muy llanos y en realidad no está recibiendo el proceso de entrenamiento y de capacitación adecuado para que se pueda llevar a cabo su tarea. Entonces, al no recibir el entrenamiento y la capacitación, la persona puede cometer errores involuntarios, pero eso lo va desmotivando, lo va generándole una propensión, digamos, a sentirse muy mal
y porque en realidad le está faltando el elemento de capacitación y de entrenamiento necesario para llevar adelante su tarea. Esto se está dando mucho ahora con el respecto a la incorporación de la tecnología en las empresas. Entonces, si no hay un proceso que acompañe a los empleados cuando las empresas crecen en la incorporación de tecnología, sobre todo en sus operaciones, en todo su nivel operativo, en las fábricas, con el uso de nuevas maquinarias, en los procesos fabriles, o en los procesos de servicio, de prestación de servicio, con nuevas tecnologías, o en las empresas de servicio que trabajan, supongamos, en el área de transporte o en el área sanatorial, con nuevo instrumental médico, con nuevos equipamientos y demás, y las personas no son entrenadas y no son capacitadas, esas personas sienten que de pronto en algún momento van a ser dejadas de lado, y por lo tanto empieza un proceso de descreimiento hacia la empresa, y por lo tanto motiva a que realmente se produzcan procesos de fraude. Por lo tanto, muchas empresas no le dan tanta importancia al tema capacitación y entrenamiento, y en realidad es uno de los elementos más importantes para lograr el compromiso de las personas, que sientan que el hecho de incorporación de una nueva tecnología no implica el desplazamiento, sino que esa persona pueda ser totalmente entrenada en el uso de esa tecnología para que pueda seguir incorporada, trabajando en la empresa y con nuevas habilidades y nuevas aptitudes. Las personas traemos las habilidades, los talentos y las aptitudes propios de nuestras propias formaciones y de nuestra formación desde la familia hasta lo que pueden ser nuestros niveles educativos. Pero siempre es importante que si bien ese bagaje lo aporta la persona a la empresa, en la empresa se produzca de alguna manera ese proceso de capacitación y de entrenamiento. Y una prueba de ello que tenemos, digamos, en este año, es que, vamos a un ejemplo muy concreto que lo tienen muy cercano a ustedes. Muchos de nosotros, los docentes, en este año hemos tenido que aprender a utilizar una serie de tecnologías para la virtualización de las clases y para la virtualización de los exámenes. Algunos lo hemos podido hacer de manera básica, otros lo han podido hacer de una manera mucho más profunda y otros directamente ni lo han intentado. Entonces, ¿pero por qué? Porque en realidad acá la responsabilidad estaba planteada desde el punto de vista de la propia facultad. No solamente la facultad tenía que proveerle a su cuerpo docente, a su cuerpo de profesores y a los administrativos también, los procesos de capacitación y entrenamiento y en el uso de herramientas para la virtualización. La propia facultad tenía que ser la responsable de proveer, digamos, de esos procesos de capacitación que se han tenido que dar de manera excepcional este año y que quedan ya para las personas que lo han tomado como un bagaje. Por supuesto que hay mucho todavía por aprender, pero lo que quiero dar como ejemplo es que en realidad la capacitación y el entrenamiento de los recursos humanos en las empresas es un elemento esencial para que ese recurso humano, para que esas personas puedan crecer y desarrollarse de forma personal y al mismo tiempo estar mucho más comprometidas con la empresa, y eso evita, de por sí evita y bastante, el tema de los fraudes. Sobre todo cuando hay la motivación o la racionalización, que es uno de los elementos del fraude. No solo la oportunidad, que es cuando hay falencias de control interno, sino también cuando la persona se siente motivada a cometerlo, porque de pronto las condiciones laborales no son las adecuadas ni las óptimas. Vamos a ver ahora lo que serían algunas pautas de control. La separación de funciones. La separación de funciones es como la gran actividad de control, que es como que atraviesa de una manera transversal a todas las funciones y a todas las áreas de la empresa. En el caso del área de personal, tenemos que tener bien claro que quien de alguna manera gestiona los legajos del personal, porque de pronto recibe las novedades, tiene acceso a los convenios colectivos, tiene acceso a las nuevas escalas salariales, quien gestiona los legajos debe ser diferente a la persona que liquida los sueldos, porque ahí se produce de alguna manera un control por oposición. Luego tiene que haber diferencia, quien tiene liquidado ya el sueldo, tiene que ver
quién define, quién hace la autorización del pago de esos sueldos, que tiene que ser otro sector. Y por último, quién paga. En el caso como lo estamos presentando al modelo nosotros, todo lo que es la gestión de legajos la tiene un sector del departamento personal y la liquidación de sueldos la tiene otro sector del departamento personal. Y todo lo que tiene que ver con el pago en sí mismo ya pasa al área de tesorería, al gerente administrativo financiero o al gerente financiero, en el caso que no lo tengamos integrado, sea una gerencia por separado, y luego instrumentación de pago es el que genera la orden de pago para pagarle al personal. Obviamente que tenemos menos riesgos en el pago de personal cuando lo hacemos a través de acreditaciones bancarias, que no es algo que en realidad muchas empresas lo hagan. En realidad existe la obligación legal, pero también existe la forma en que el empleado solicite que en vez de pagarle a través de una cuenta bancaria, se le pague en la empresa. Entonces siempre tenemos conviviendo los dos sistemas para pagar sueldos. El que se hace a través de acreditaciones en las cuentas bancarias de las personas, de los empleados, y el que se puede hacer en la empresa. Cuando se hace en la empresa, obviamente se tiene que hacer con cheques, porque ustedes habrán visto que aquellas empresas que todavía siguen pagando a sus nóminas con efectivo, son empresas que generalmente han sufrido muchísimas veces robos, porque generalmente se sabe cuánto es el día que se paga al personal, que ese día la empresa retiró una buena suma de las cuentas bancarias, que ha ensobrado los sueldos para pagarle al personal y que en determinado horario y en determinado momento tiene ese efectivo disponible para pagarle al personal, y generalmente eso ha generado muchas veces en muchas empresas los robos en esos días, incluso cuando se traslada el efectivo al lugar físico donde se produce el pago de los sueldos. Entonces, acá lo que tiene que quedar claro es la separación de funciones, que tiene que ser la más amplia posible entre lo que son las funciones propias de la administración de personal con la función y de liquidación de sueldo, con las funciones propias de lo que son los pagos. Hay empresas que tercerizan el cálculo de la liquidación de sueldos. Ustedes saben que pueden tener un estudio contable que lo han contratado para que le liquide los sueldos. Entonces ahí la separación de funciones opera que todo el manejo del legajo del empleado, en donde se lo va integrando con toda la documentación, se lleva en la empresa. Luego se manda las novedades al estudio o al contratado para que haga la liquidación de sueldos. El estudio nos hace la liquidación de sueldos, le hace a la empresa, y luego a partir de esa liquidación, la empresa vuelve a tomar, digamos, vuelve a intervenir en el procedimiento, generando lo que es la autorización de pagos y el respectivo pago de sueldo. Todo lo que tiene que ver con cambios en el personal, incorporaciones, nuevos empleados, ascensos, cambios de categoría de los empleados, horas extras, de pronto bonificaciones que se puedan llegar a dar, pago de diferencias salariales, pagos de retroactivos, todo concepto nuevo, no habitual, tiene que tener un proceso de autorización. Y los niveles de autorización tienen que estar establecidos. ¿Qué es lo que autoriza el jefe de sección de liquidación de haberes? ¿Qué es lo que autoriza el jefe de personal? ¿Qué es lo que autoriza un gerente administrativo financiero? ¿Qué es lo que va a autorizar un gerente de recursos humanos si tenemos una gerencia por separado? Que eso se da normalmente en las empresas grandes. O sea, todo el sistema de organización y de decisiones tiene que estar bien detallado respecto a los conceptos que se liquidan en los sueldos, y por otro lado a los cambios de las personas dentro de la empresa. Cambios que tienen que ver con ascensos, cambios que tienen que ver con traslados, cambios que tienen que ver con incorporaciones, etc. Otro tema importante es llevar al día los legajos. Los legajos pueden ser, como veníamos mencionando, documentales o electrónicos. Los legajos tienen que estar completos y actualizados, o sea, tienen que tener toda la documentación. ¿Cómo se hace una actividad de control sobre el legajo? Normalmente se determinan cuáles son los componentes del legajo,
se arma como una especie de checklist, y ahí cuando se va a hacer el control del legajo, se va punteando en el checklist, o sea, ¿qué es lo que tiene? El checklist vendría a ser una lista en donde yo voy controlando, por eso ustedes van a visto que uno de los imágenes o dibujos que se utiliza para el control interno es alguien que está con un lápiz y está punteando en una serie de cuadraditos de una lista. Eso se llama un checklist. Entonces yo voy controlando, tengo la fotocopia del DNI, tengo la constancia de Quill, tengo la constancia del alta del empleado, tengo, digamos, declarado el domicilio. En una de esas hay empresas que piden certificado de buena conducta, tengo el certificado de aptitud física, tengo el control de salud que se hace una vez al año. Todo eso va integrando el legajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman los legajos y se verifica que estén completos, que tengamos toda esa documentación a través de los llamados checklists. Y esa es una actividad de control. Después, otra cosa para que se utiliza con mucha frecuencia, sobre todo en la administración pública, son las declaraciones juradas patrimoniales. Hay empresas privadas que ya las han empezado a incorporar también como un componente habitual que una vez al año las personas presenten sus declaraciones juradas patrimoniales, sobre todo aquellas que tienen un nivel de conducción dentro de las empresas, como jefes de departamento, gerentes de área, gerentes generales. Entonces se les pide que una vez al año presenten sus declaraciones juradas patrimoniales que tienen que ver con, que tienen que tener consistencia con su declaración jurada de ganancias y con su declaración de bienes patrimoniales. Entonces, estas declaraciones juradas patrimoniales son las que nos van a permitir ver el crecimiento del patrimonio de nuestros empleados, sobre todo estos empleados con niveles gerenciales o departamentos, jefes departamentales, el crecimiento a través del tiempo de sus patrimonios y si eso es consistente con los niveles salariales o de remuneraciones que reciben. Obviamente esto es muy común en otros países. En la Argentina no está tan divulgado o aceptado a nivel de las empresas privadas, excepto que ahora sí lo han empezado a incorporar las grandes empresas, o los bancos, por ejemplo, las entidades financieras. Y obviamente también está en la administración pública nacional, porque no lo tiene incorporado todavía, y es un pendiente bastante grave en los niveles de la administración pública provincial. Bueno, todo lo que tiene que ver, que ya lo dijimos, con liquidaciones extras o pagos, tiene que estar debidamente autorizado, y la actualización de todo lo que es normas previsionales y fiscales. ¿Cómo se hace la actualización de normas fiscales, laborales y previsionales? Normalmente las empresas recurren a terceros, normalmente son nuestros asesores legales o nuestros asesores contables los que nos tienen que tener permanentemente actualizada la empresa con las normas. O si no, la empresa tiene que tener dentro de su área de personal un sector que esté permanentemente buscando las actualizaciones de las normas. Si la empresa es pequeña y no tengo la asistencia de un estudio o de un tercero que me asista en la actualización de las normas, esta tarea le va a competir directamente al jefe del departamento personal y puede ser que se ayude con el sector de empleos y legajos. Pero tiene que haber un mecanismo de actualización para que se puedan seguir cumpliendo las normas de los convenios colectivos de trabajo, para que se puedan cumplir las normas de los acuerdos paritarios por las nuevas escalas salariales. Otra pauta muy importante es el control de los registros bancarios. ¿Por qué razón? Porque en realidad cuando nosotros hacemos los depósitos de los sueldos en las cuentas bancarias, tenemos que hacer un control de que realmente el monto que se debitó en las cuentas de la empresa sea la suma, ese monto coincida con la suma de todas las acreditaciones que se realizaron en las cuentas de los empleados. Periódicamente también hay que hacer un control si realmente las acreditaciones fueron a las cuentas de nuestros empleados, para que no se produzcan errores. Digamos, vuelta de nuevo, en nóminas importantes de mucha cantidad de gente, son errores que se pueden dar con cierta frecuencia. Entonces eso hay que estar constantemente controlando
los movimientos bancarios de nuestras cuentas bancarias, donde se producen los débitos, y los créditos que se producen en las cuentas de los empleados. Luego tenemos que tener el tema horas extra. El tema horas extra es muy sencillo y es esto. Las horas extras son las realizadas por las personas y eso se controla a través de los registros de acceso que podamos tener, de los relojes que podamos tener, de los controles biométricos o de los controles a través de huellas digitales. Bueno, todos esos controles nos permiten saber cuándo el empleado accedió a la empresa y cuándo se fue. La determinación de las horas extras es la diferencial entre una jornada laboral normal y la jornada excedida. Eso es una hora extra. Pero las horas extras tienen que estar debidamente autorizadas. ¿Cuáles son las horas extras que se abonan o se pagan? Son las que están autorizadas, no las que están realizadas. Entonces, por lo tanto, hay que hacer siempre un cruce de las horas extras realizadas con las horas extras autorizadas y además si esas horas han sido realmente requeridas. Y estos controles tienen que ser controles normales y habituales, estas actividades de control. Bueno, el uso de claves para el acceso a los registros, esto sobre todo para el registro cuando se hacen los empleados que tienen que hacer las liquidaciones de sueldo, tienen que utilizar claves para poder acceder a hacer esas liquidaciones de sueldo, para que podamos identificar quiénes son las personas que han intervenido en la determinación de la liquidación de sueldos. Lo mismo con respecto a las bajas de personal. ¿Quiénes son las personas que hacen las bajas en las nóminas? Tienen que tener sus respectivas claves de acceso. Además, por supuesto, del jefe de las secciones y de los jefes del departamento personal. Seguimiento de sueldos no reclamados es cuando en realidad se liquidan sueldos. Normalmente esto no suele ser por acreditaciones bancarias en las cuentas de los empleados, sino realmente cuando las empresas liquidan a través de cheques y de pronto se liquidó un sueldo, se hizo el cheque para el empleado y resulta que nunca lo vino a retirar. Eso tiene que llamar la atención y eso, entonces, al cierre de cada mes pasado, supongamos, si la empresa paga en los primeros 5 días del mes subsiguiente y al cabo de 5 días más todavía tenemos cheques de sueldo sin retirar, hay que evaluar qué es lo que ha sucedido, si la persona está enferma, si la persona le ha pasado algo más serio como puede ser un fallecimiento, si la persona está de viaje, o sea, hay que determinar cuáles son las razones por las cuales podemos tener sueldos que no estén reclamados. Y por último tenemos lo que significa la rotación del personal. La rotación del personal es una actividad de control, así como la separación de funciones, que nos ayuda justamente a determinar cuando ingresa un nuevo personal, si ha habido irregularidades, omisiones o en una de esas acciones fraudulentas en el personal que estuvo anteriormente en esa tarea o en esa función. Como verán, digamos, el área de personal es un área altamente crítica dentro de las empresas y que requiere mucha atención de parte nuestra. Yo, para no repetir de alguna manera, les pido que vayamos a la clase de ambiente de control, en donde vimos todo lo que tiene que ver con las políticas de recursos humanos, y todo lo que vimos en esa clase del ambiente de control y de lo que es la política de recursos humanos, es totalmente válido todo lo que vimos ahí y se incorpora a estas pautas de control interno del área funcional personal. Así que bueno, esto sería lo que tenemos hasta el momento, y ahora, si ustedes quieren, podemos, me pueden hacer preguntas o consultas, ya sea de la clase de hoy, o de otra situación, o otra consideración de la materia. Así que bueno, espero les haya sido claro, y en todo caso, bueno, hoy ya son muy poquitos, pero lo mismo, podemos hacer preguntas y pueden sacarse alguna duda si es que haya quedado algo que no haya sido totalmente entendido o comprendido. Y buenas tardes. Buenas tardes, profesora. En la clase del profesor, en los videos tutoriales del profesor César Bravo, donde explica la liquidación de sueldo con cheque, en la parte del departamento de tesorería, cuando él hace el pago, él dijo que
mueve el archivo cheque emitido y pudieran ser cheque a la vista o corriente o cheque diferido. Y no sé, me parece medio extraño que sea diferido en el tema de personal. Y si es diferido, ¿incorporaría valores pendientes de depósito? No, no, no. Vamos de vuelta. Los Ok. valores pendientes de depósito son por los cheques que nosotros recibimos en Cheque de relación, tercero. claro, son cheques de terceros, Ok. son los cheques que nosotros recibimos de clientes. La empresa sí puede emitir cheques diferidos, son los cheques que nosotros emitimos. Cuando hay pago de sueldos, los cheques son corrientes, salvo que haya un acuerdo de pago. Y te explico. En realidad, digamos así, cuando los cheques de del pago de sueldo normal y habitual de todos los meses, se utilizan cheques corrientes, cuando se paga con cheques, por supuesto. Se utilizan cheques corrientes, cheques que pueden ser inmediatamente cambiados por el personal en el banco o depositados al día siguiente por el personal ese en sus propias cuentas bancarias, o va por ventanilla y lo cobra. Entonces, esos son cheques corrientes. Pero puede ocurrir excepcionalmente y por una cuestión de un acuerdo, si yo tengo que pagarle una diferencia significativa a un empleado, puedo acordar con el empleado que esa diferencia se la pago con 3 cheques, supongamos. Entonces, le doy un cheque corriente y un cheque a 30 y supongamos a 15 y a 30 días. O sea, sería hasta ahí nomás, digamos, un cheque diferido. Pero serían por excepción casos muy, muy raros que tenga que emitir un cheque de carácter diferido. En general, los sueldos se pagan, siempre que se pagan con cheques corrientes. ¿Está claro? Profesora, gracias. Sí, bien. Hoy por hoy cada vez son menos las empresas que pagan con cheques, en realidad, pero bueno, todavía hay casos en donde los propios empleados prefieren que no se les pague a través de sus cuentas bancarias. Está en una realidad. En realidad un poco ahí las empresas, sobre todo en las empresas pequeñas, responden mucho a los pedidos de los propios empleados, donde tienen poca cantidad de gente en las nóminas, digamos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tienen otra consulta, entonces hoy ya terminamos la clase. Muchísimas gracias. Quedo a disposición para cualquier otra forma que quieran hacer la consulta, a través de un correo o lo que sea. Y bueno, ya nos vamos a ver en la próxima clase. Así que muchísimas gracias, chicos.